y corregir el problema. Era este problema en que caída de voltaje que se tendría en los conductores de alimentación de 4800 watts, el dispositivo de 150 pies al panel de distribución y la operación es 240 voltios. En este caso, 480 es 20 amperios, no había ningún problema, eso estaba bien. Y el cálculo normal, 310. El problema básicamente era en el voltaje, todavía en el cable de 12 amperios estaba correcto, pero el problema era en los porcentajes. Los porcentajes de caída que yo dividí entre 120 voltios y es entre 240 voltios. Por lo tanto, el primer factor me daba 5%. Y el otro cálculo también, el cálculo estaba correcto, el voltaje, pero en el divisor de corriente estaba en 3, era 3% el porcentaje. En el cable número 8, que era el último, entonces, y nosotros nos fuimos hasta el cable número 6, creo, porque el porcentaje todavía era mucho mayor. El cable número 8, el cálculo era 4.68, entre 240 voltios era 1.95. Ustedes corrijan eso, porque ¿cómo se llama? El error era en el porcentaje de la caída de voltaje. Entonces, es muy importante hacer ese cambio. Bien, los otros problemas, igual 3 problemas, ya vuelvo a repetir, ya mañana vamos a entrar a lo del segundo paso. Por lo primero, pero es importante empezar. Bien, dice, ¿qué tamaño de conductor? Esto dice, ¿qué tamaño de conductor? El ducto es el mínimo requerido para llevar 20 conductores número 10 THWN, 10 conductores número 8 THN y 3 conductores número 2 TW y por último 4 conductores número 4 CSA. Conductores número 8, conductores número 10, 8, 2 y este es 4. Bien, viendo esa situación, vamos a encontrar la área transversal en el caso de la primera tabla, en la número 5. El número 10 es 0.0211. Pulgadas cuadradas. Bien, vamos a copiar eso solo para un poquito de mayor facilidad. Bien, en este caso, el número 11, THN, número 8 es 0.0366. Pulgadas cuadradas. El otro es número 2, TW. TW, el número 2 sería 0.1333.
pulgadas cuadradas. Y en el último, número 4, PFA, es .0676. Eso sería las áreas transversales. Y primero sería 20 multiplicado por eso, me da igual a 20 por punto 0.211, 0.0422. Y el otro es 10 por punto 0.366. Me queda a 0.366, 0 pulgadas cuadradas. Y el otro sería 3 multiplicado por punto 3 por punto 1333, me queda a 0.399. Y en el último me queda 4 por punto 0.676. Me queda a 0.2686. En este caso, el área total sería a 1.4559 pulgadas cuadradas. Bien, me quedaría eso, y de la tabla número 4, entonces iríamos a ver, esto me quedaría, perdón, 1.45, ya queda 1.34, queda aquí en medio de eso, y me daría entonces un ducto de 2,5 pulgadas. Pregunta, Juan. 2,5 pulgadas, que sería No, eso. Lick. Perdón. No, Lick, está bien el tema. Fíjese que yo tenía pero una consulta, pero de los temas anteriores. Es que yo he estado haciendo los ejercicios y hay uno, por ejemplo, uno de los que usted hizo, Lick, que hizo el sistema de ecuaciones de Maya, ¿va? Entonces, como tenía muchas variables, entonces fue el primero que hizo de Maya con I, B, y A y eso, ¿va? Ajá. Entonces yo estaba estudiando y todo, y ese vi que se podía resolver por el modo de delta estrella. Por ejemplo, estaba en delta, parece, y lo pasó a estrella. Después de pasarlo a estrella, se puede resolver así, sin hacer eso, sino que haciendo reducciones
resistencia. Entonces preguntan, ¿el examen algo así valdría o no? Tiene que ser directamente solo el método de Mayo. Eh, es que depende de lo que le pidan. O sea, si le piden la reducción de la resistencia, sí lo pueden. La reducción de resistencia, pero lo demás es otra cosa. Lo que está preguntando, que cómo va a hallar esas corrientes si usted lo reduce de esa manera. O sea, la respuesta ahí está, es que les halló exactamente lo mismo, entonces habría que ver el procedimiento que utilizó. O sea, para la reducción de resistencia sí se puede utilizar ese de cambio de delta estrella, pero hay que tener mucho cuidado con ese cambio, ¿sí? Porque acuérdense que hay una resistencia en medio, no es que está, no hay una separación ahí al final. Déjenme revisar antes de... Ok. Sí, es que el mismo ejercicio dice que quiere que uno reduzca lo de eso de No, la resistencia. sí, pero No vamos me a... recuerdo qué ejercicio es. Es uno Sí, que las resistencias están continuas, parece que estuvieran en serie, pero hay una en medio, una resistencia en medio. Entonces eso es lo que impide que se pueda hacer por paralelo o serie. sí, déjenme ver, a ver si puedo ver rápidamente esa parte. Denme un segundo que voy a revisar. ¿Sí? Ah, en ese caso, ese cambio de estrella no se puede hacer porque o sea, la resistencia está en medio, abajo, y hay una conexión ahí de alambre. Tendría que tener un alambre suelto ahí para poder hacer eso. Ah, ok, sí, se podría hacer el delta estrella. Sí, se podría, pero para la reducción de la corriente, ¿no? Perdón, la resistencia equivalente puede hacer eso, ¿ok? Pero para sacar las corrientes, eso no tendría que ver otra manera, porque acuérdense que si sacas resistencia equivalente, pues el valor de la corriente original de cada resistencia se pierde. Que ahí tiene que tener Ujú. mucho cuidado con eso, ¿ok? Ok, gracias, Alex. Sí, es que como el ejercicio dice que hay que sacar el circuito equivalente, entonces, No, la resistencia equivalente resumiendo en el el segundo. sistema, sí, ¿Mm? Dice que hay que sacar, ¿cómo se llama? La resistencia equivalente en el segundo paso, pero la primera parte le pide la corriente de cada resistencia. Que Ok. tiene que revisar bien, ya le voy a enseñar el problema, eh, solo muy rápidamente para que podamos seguir ahí. Déjenme ver, ay, no está el tiempo. Ya le voy a enseñar Ingeniero, ¿para cuándo quedó el examen? para el jueves. Para el jueves 13, ¿no? ¿Perdón? Jueves 13. Déjenme ver, déjenme verificar la fecha. Sí, el jueves 13. Bien, Gracias. vamos, déjenme ver, necesito, estaba preguntando a su compañero. Ah, ok. Ya le voy a poner muy rápidamente. Después seguimos con la demás. Ok, veo este circuito se refería. Sí, a ese. Ok. Bien, entonces en la segunda parte dice sacar la resistencia equivalente, que sí lo puede hacer de esta manera.
de la manera que usted dijo, reduciendo la resistencia, pero en el primer inciso tienen las corrientes de la batería y de cada resistor. Ahí no hay otra manera de encontrar las corrientes sino por mallas o por nodos, o mezcla de nodos y mallas. Ahí no hay otra manera, ¿sí? Sí, ok. No, sí, yo mi duda era esa, porque la primera parte obviamente es así, por lo de Maya, pero la otra, digo yo, se podría hacer por eso Sí, porque ahí sí le da ya exactamente la resistencia equivalente. sí, correcto, pero en este caso pues utilizamos una versión más rápida, corriente total entre, como si hiciéramos en la reducción de término y norte, ¿no? Como ya tiene la corriente Ok. total y el voltaje total, entonces de un solo, en ese caso es muy raro hacer eso, si no lo que hice ahí es raro de manera general, normalmente habría que hacer el de término y norte, de tal manera que se pudiera hacer la reducción de la resistencia de esa manera. Ok. Es una Gracias, Lee. mención, ¿va? Por eso es importante eso lo que usted preguntó. Bien, en este caso, el volumen de dice el número 6 y el número 14. Entonces, para el número 6 según la tabla 370-16D, es 5 y para el 14 es 2. Entonces, el número 6, el volumen, es igual a 5 pulgadas cúbicas. Y para el número bien, sería 5 y para el otro 2. En el primero, el volumen total, entonces, sería para el número 6, vamos a tener 2 puntos, sería, bueno, vamos a ver cómo decimos nosotros anteriores. Solo multiplicamos. Sería entonces a 2 multiplicado por 5, o sea que en este caso me queda 10 pulgadas cúbicas. Y en el otro caso me queda 4 por 2 igual a 38, perdón, son 10. Son 10, son 2 conductores, número 10, número 2. Aquí son 2 por 5 y aquí es 10 por 2. O sea, a 30 pulgadas cúbicas. En ese caso, el volumen total me va a quedar entonces en 30 pulgadas cúbicas. Bien, en ese caso vamos a traer algo de acá para más facilidad. Dar un poquito de tiempo ahí. Bien, según la tabla 416 para 30 pulgadas cúbicas, entonces tendríamos, esto se parece mucho al problema anterior, y vamos a la tabla
Entonces 70, 16 para 30 sería bien, 30.3, sí, sería este de aquí, ¿verdad? Sería 4 por 1, 4 por 1 un octavo cuadrado. 30, no tengo otro, de 30. Bien, en este caso, el ducto sería entonces de 4 por 1. 1 un octavo cuadrado. Vamos a verificar. Importante, 4 por 1 un octavo cuadrado. Bien, preguntas con eso. Bien, el otro problema, de manera similar, tenemos 3400, una caída de voltaje de 240 voltios, de 100 pies. El panel es de 240 voltios, cable número 2. Y tengo 100 pies. O sea, son 3400 sobre 240. Eso me da a 14.1.66 amperes. Vamos a traer esto de acá para más facilidad. Bien, esto sería 100 y esto sería 200. La resistencia por cada 1000 ohmios, el número 12 es 2 ohmios, sería 2 ohmios por cada 1000 de 2 y aquí sería 14.166 amperes. Es importante poner todas las cifras decimales para sacar estos voltajes. Bien, sería 2 por 200, por eso entre 1000. Esto me queda a 5.66 volts. Entre 240 por 100 me queda en 2.36%. Bien, en este caso y solo sale el cable número 12. Pregunta, gente. Bien, para mañana, entonces, solo para tener en mente lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, vamos a hacer lo siguiente. Para mañana, de las tablas, necesitamos que tengan a mano las siguientes tablas.
Ok, la tabla, necesitamos, teniendo las tablas jóvenes, Sí, se ve. necesitamos, aparte de las que ya tenemos, necesitamos la tabla 220-3. Esto lo vamos a explicar mañana. Y vamos a hacer un ejercicio. Tenemos la tabla 220-11. Necesitamos, esto no, pero de un solo vayan sacando la 220-18, teniéndolas a mano, y 220-19. Entonces son importantes para lo que vamos a ver más adelante. 250-122. Las primeras dos son las que necesitamos para mañana. Los demás las vamos a ver. Esta, la tabla 2310-13, la vamos a leer mañana. Ya hemos visto algo de esto. Bien. De ahí tendríamos básicamente las 3.10-16 es importante. También vamos a ir viendo algunas cositas adicionales de eso. Y también la isla. Y por ahí la 430-148. Estas son las que venimos, la otra ya más adelante, a las 4 de la sabemos. Esto más adelante la vamos a ver, necesitamos algunas cosas para ya el segundo proceso. Esto sí necesitamos más o menos esas tablas para ir viendo algunos valores normales de, y con los símbolos también y algunos cosas. Bien, preguntas, jóvenes, si no nos vemos mañana. ¿Tienen preguntas? Bien, jóvenes, que pasen buen día y nos vemos. Vale, gracias. Que cuídense, jóvenes.